Buenos días, hermanos. Es un gozo poder venir aquí y ver la iglesia llena completamente. Yo me acuerdo perfectamente de la iglesia aquí en el barrio de la Salud y cuando se construía esta iglesia y de estar aquí tocando la batería. Y tengo una foto, ya te la buscaré, a mi hermano le gusta recopilar fotos, que era todo obra, pero obra no obra vista, era obra con agujeros que daban al exterior. Y ahí se empezó una obra y ahora tenemos lo que tenéis y el Señor os ha bendecido grandemente y es realmente significativo porque al final la obra es del Señor y Él es el que la prospera. Y bien, eh, vamos a empezar. Esta predicación tiene un título, que son los pasos de la negación de Pedro. Los pasos de la negación de Pedro. ¿Alguno de vosotros tiene algún secreto que se llevará a la tumba? ¿O no? ¿Hay cosas de tu vida que escondes? Cuando tú te haces una fotografía y la subes a Instagram, supongo que escoges la mejor, ¿no? La que te sale la cara más fea, pues esta no la compartes, ¿no? Normalmente ponemos lo más bonito de nosotros. Y es que nos gusta enseñar la parte buena de nosotros, a todos. La parte mala la tratamos de esconder. Sin embargo, tenemos que reconocer que el apóstol Pedro fue generoso al relatar algo que le pasó a él y que posiblemente se lo podía haber llevado a la tumba. Porque lo que vamos a ver en esta mañana, él lo tuvo que explicar, seguramente a Marcos, para que lo escribiera. Y para que nosotros hoy lo podamos tener aquí y aprender de los errores de aquel hombre. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Aquella generosidad de alguien que fue después restaurado por el Señor, que le llevó a explicar con detalles, como veremos en esta mañana, cómo fue capaz al final de negar a quien más amaba. Y eso era sincero, esa es mi opinión. El amor de Pedro hacia el Señor era realmente sincero. Sin embargo, al final, el factor humano, ese que nos acompaña siempre, sale a relucir y acabamos cometiendo errores que después no nos quisiéramos, no queremos recordar ni siquiera. Este mensaje, yo he puesto aquí que es una herencia espiritual. Nuestros padres hace poco que nos dejaron y yo me encontré un día en el púlpito, había predicado mi padre, un papelucho así de pequeño con unas frases escritas y me lo llevé al bolsillo y eso es lo que he desarrollado para compartir con vosotros esta mañana. Unas frases que después he desarrollado y que veréis que tienen un sentido importante para nuestras vidas y para nuestra edificación cristiana. La negación de Pedro responde a un proceso. Las cosas normalmente no son una cosa casual que pasan de manera sorprendente y sorpresiva, sino que responden a un proceso, que es lo que intentaremos ver en esta mañana, que al final llevan o inducen al error. Y eso es lo que le pasó a Pedro. No solemos directamente caernos en el fango, pero sí que solemos o podemos ir deslizándonos lentamente y después al final de todo caer en el fango. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Mirad, vamos a basarnos en varios textos porque cada evangelista incorpora algún detalle. Si leemos en Marcos 14, en el versículo 53, dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio.
Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vio a una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. El primer paso de la negación de Pedro era el alto concepto que tenía él de sí mismo. Lo leemos en Lucas 22:31, nos lo han leído. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Tenía un concepto de sí muy elevado. Aunque todos los demás discípulos te nieguen, yo no te negaré. Y ese concepto tan alto que tenía Pedro de sí fue uno de sus mayores errores en aquel momento de su vida. Porque cuando nuestro concepto de nosotros mismos es más elevado, solemos cometer errores. Nos sobrevaloramos y acabamos cometiendo errores, porque no sabemos medir las consecuencias de la situación. Fue como un fantasma, como decimos hoy en día, iba de sobrado. Y eso se la jugó. Y él, además, era una persona muy impulsiva. Era un hombre que realmente lo demostró durante su vida. Cuando fueron a prender al Señor, sacó una espada y lanzó la espada contra el que quería detener al Señor. Y le cortó la oreja. Yo creo que el otro apartaría, porque igual le podía haber partido la cabeza. Él era impulsivo, quería defender al Señor. O cuando se tiró al mar, a caminar sobre el mar. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Que en aquel momento acabó negando al Señor. Bueno, pues una de las cosas es que tuvo un concepto más alto del que debía tener y acabó negando al Señor. Y este suele ser uno de los defectos más usuales que tenemos los seres humanos. Todos nos consideramos a nosotros mismos realmente los mejores. Y debemos aprender de este hombre que nos explicó su error e intentar luchar para evitar este tipo de errores. El Señor les conocía profundamente. Y cuando él le decía aquello de que no, yo no te negaré, y le dijo: bueno, es que, dice en Mateo 26, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos, al final, no dejamos de ser lo que somos. Somos el polvo aquel polvo que acabará donde acabará. Volverá a de donde salió. Y los seres humanos tenemos esto. Inevitablemente tenemos nuestras partes, nuestras luces, pero también tenemos nuestras sombras. Y hemos de asumir ello.
Dice Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos 12:3, dice, digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y llega incluso a decir el apóstol, dice, considerando a los demás como superiores a nosotros. Y ese fue el ejemplo de humildad que nos dio el propio Dios, el propio Señor Jesucristo, el cual siendo igual que Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra, y se humilló además, haciéndose hombre, y además se humilló hasta lo sumo. Nació en una cuadra y murió en una cruz. Ejemplo de humildad. Yo siempre he dicho que la humildad es uno de los signos de la inteligencia. Segundo paso. Se durmió en vez de orar. Mirad, si leemos Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando el Señor, diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, dormían todos, pero se dirigió a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y otra vez se marchó el Señor y volvió a volver y los encontró de nuevo, durmiendo. Entonces, ya cuando acabó el momento, se dijo, levantaos, en el versículo 46, vamos, que se acerca la hora. Un instante después de la bravuconada, de decir de que aunque todos te dejen, yo no lo haré, se pone a dormir. Es el segundo paso. ¿En qué quedamos? En que ibas a estar hasta la muerte, que tú ibas a... y al momento estás durmiendo cuando el Señor te pide que veles. Por eso el Señor primero se dirige a Pedro. Se dirige al más imprudente y le pregunta a él, ¿no habéis podido manteneros despiertos? ¿El Señor necesitaba que ellos estuvieran velando? El Señor no necesitaba en ningún momento que ellos estuvieran despiertos. El Señor sabía perfectamente a lo que había venido. El Señor había venido a dar su vida. Lo tenía claro, que Él tenía que pasar un proceso. Y los que tienen que acompañarle, al final sabía que lo iban a dejar solo. Esa era la condición que Él tenía. Incluso llega un momento en el que le dice a Satanás, te está pidiendo, cuando interfieres en mi obra de sacrificio. Así fue como el Señor le dijo. Tenemos, queridos hermanos, que tomar nota también de este error, de este segundo paso. Velad, decía el Señor, para que no caigáis en tentación. Que no nos pase como aquellas vírgenes que se acabaron durmiendo y perdieron la oportunidad. Tercer paso. Dice, le siguió de lejos. Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. En este punto tenemos que... Yo he hecho dos enseñanzas o dos divisiones. En primer lugar, porque él desobedeció al Señor. El Señor le dijo que no lo siguiera. Justamente por lo que acabamos de ver en el paso anterior. Justamente porque el Señor sabía dónde tenía que ir y tenía que ir solo. Ese paso, ese trance de salvación para cada uno de nosotros, era una situación que él tenía que sufrir en soledad. Él era consciente que tenía que cargar con el pecado de Rubén García y de cada uno de nosotros. Y le dijo, no me sigas. Sin embargo, Pedro no le hizo caso. Él siguió. No era el momento de seguir al Señor. Luego sí que les dio la comisión de que lo hicieran, pero en aquel momento no. El Señor
tenía claro, como decía Primera de Timoteo 1:15, que venía, Cristo Jesús vino, dice el apóstol Pablo, a salvar a los pecadores. Y ese trance, ese camino lo tenía que hacer solo. Y Pedro, en este punto, desobedeció al Señor siguiéndolo. Digo que una segunda visión o una segunda enseñanza la podríamos ver de que quizás ya en nuestro contexto, fuera de aquel momento, el seguir al Señor de lejos es un error. En aquel momento es lo que tenía que hacer Pedro, no lo hizo, y veremos cómo le fue, pero a nosotros nos puede pasar lo mismo, que sigamos al Señor de lejos. Y si seguimos al Señor de lejos en nuestra vida cristiana, podemos tener problemas en la vida. Dice el salmista que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el estar cerca del Señor es garantía de seguridad. No es un mensaje de la prosperidad, no tenemos por qué ser millonarios, pero el Señor nos cobijará. El Señor nos dará su sombra. Y la sombra del Señor, queridos hermanos, realmente nos cubrirá hasta el último día de nuestra vida, incluso en los momentos que no podamos ni siquiera entender. En primera de Pedro 2:21 dice que fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguidlo de cerca. Cuarto paso. En Lucas 22:54 se sentó al calor del fuego. Vamos viendo cuáles son los errores, los pasos consecutivos que van llevando hasta el final el fracaso definitivo. Dice Lucas 22:54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Dice, no solamente desobedece al Señor, sino que se sentó como uno más de aquellos que no amaban al Señor. Fue uno más entre los enemigos del Señor. Podemos decirle aquella frase que hace un chico como tú en un sitio como este. ¿Por qué te mezclas, Pedro, con según quién? Dime con quién vas y te diré quién eres, ¿no? Pues ahí estaba. Y cuando nos juntamos y cuando nos mezclamos con la gente de este mundo, inevitablemente se nos contagian muchas cosas. Y tenemos que, queridos hermanos, estar en lucha, en batalla, siempre, en nuestros entornos, en nuestros trabajos, luchando para no caer en mezclarnos con según qué cosas. Y eso es lo que le pasó a Pedro cuando estuvo entre estos. Y es donde empezaron los problemas, que llevaron a negar al Señor 3 veces. Un ejemplo claro de juntarse con quien no debía era Sansón. Sansón es un personaje bíblico que podemos leer en Jueces 14:1, descendió a Timnat y vio una mujer de las hijas de los filisteos y le dijo a los padres que se quería casar con ella. Y él era un hombre que era juramentado, era un juez, elegido por el Señor. Sin embargo, él escogió al final mezclarse con los filisteos, con aquel pueblo que no amaba al Señor. Y sabéis, y si no os invito a leerlo, cómo acabó la historia. Fue muy desagradable para Sansón y para los propios filisteos. Juntarnos con quien no debemos. Son los fracasos que a menudo nos llevan a errores, nos deslizamos sin querer y al final tenemos un problema en nuestra vida. Y la historia de Pedro es una historia interesante para aprender. En Proverbios 4:26 leemos, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El libro de los Proverbios tiene muchas normas que si las aplicamos en nuestra vida son luz para nuestro caminar. Decía mi padre que quien evita la ocasión evita el peligro. Y a veces es mejor no tentar al Señor o no tentar al demonio y no meternos donde no nos interesa meternos, porque al final es que no nos damos cuenta
y al final nos deslizamos y caemos en la zarza. Y cuando hemos caído en la zarza, luego nos quejamos. Podéis pensar 1000 ejemplos que puedan darse en la vida. Lo hemos leído, ¿no? Somos la sal y la luz. La sal y la luz de este mundo. Mateo 5:13. Sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Sois la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice en el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos adelantando. Quinto paso. Quiso defender lo indefendible. Ya estás ahí sentado, en medio de la chusma esta, te empiezan a acusar y entonces te empiezan entonces a contradecirte y a defender lo indefendible, que es lo que le pasó, como hemos leído, a Pedro. Estaba sentado en el versículo 69, fuera en el patio, y se le acercó una criada, lo hemos leído, y él negó, y volvió a negar, y venían otros, hombre, pero si es que tú además tienes el mismo acento que ellos, y es que no te puede... Y acabó incluso jurándoles y maldiciendo, para demostrar que él no era de los del Señor. El Señor dijo que no juráramos. Santiago, en Santiago 5:12 lo repite, no juréis. Y él tuvo que recurrir al juramento y a todo lo que fuera necesario para escapar como un cobarde al final. Después de 3 años, estando junto al Señor, viviendo junto al Señor y viendo las maravillas que el Señor había hecho delante de sus ojos, ¿cómo pudo acabar tan bajo? Negándolo, traicionándolo. Porque es que se metió donde no debía. Estaba donde no le tocaba estar. Y ese es un problema que tenemos que saber predecir en nuestras vidas. El Proverbio 29 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Y al final acabó con un cobarde. ¿Sabéis lo que le pasa a los cobardes? El Apocalipsis Apocalipsis 21:8. Dice que los cobardes serán los primeros de la lista a ser arrojados al lago de fuego. Yo creo que aquí no hay ninguno, ¿eh? Gracias al Señor por su misericordia. Tenemos que tomar, queridos hermanos, buenas notas y perder a veces esa cobardía que tenemos a la hora de hablar del Señor. Cuando se burlan de nosotros, o yo hago ciclismo y ya saben que hoy va a predicar. Este no viene hoy porque se va a predicar. Da igual, ya saben, o en el trabajo. Y bueno, al final tienes que defender tu fe y no tener ningún tipo de miedo, porque el Señor es el que te... Y al final es el que te... Y al final, pues cuando tienen un problema muchos de estos, ¿a quién recurren? ¿A quién le vienen a preguntar? ¿Quién es su referente? Y hemos de trabajar en ese sentido, porque nosotros, queridos hermanos, no es mérito nuestro. Es mérito de la transformación que ha hecho el Señor en nuestras vidas, como veremos más adelante. No tenemos ningún mérito. Solamente el mérito de haber tenido ese sentido de entender quién era el Señor y lo que Él podía hacer por nosotros. Dice 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Seamos prudentes y miremos de no caer. Y el último paso, el sexto paso. El gallo cantó y Jesús le miró. Yo no dudo en absoluto de que Pedro todo lo que hacía, lo hacía con sinceridad absoluta. Él amaba al Señor. Dice Lucas 22:60. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imaginaros. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante me negarás 3 veces. Dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Es la amargura
de la culminación del error. Lloró amargamente. Imaginaros, sabiendo él quién era el Señor y viendo que el Señor lo miraba. Yo me preguntaba, ¿qué contenido tenía la mirada del Señor? ¿Qué contenido tenía la mirada del Señor en aquel momento? ¿Decepción? Yo creo que no. Decepción no, ¿por qué? Si el Señor sabía que lo iba a negar, si se lo había predicho. No decepción. Reproche. Casi que tampoco. Porque el Señor sabía lo que venía y sabía cuál era la naturaleza de cada uno de nosotros. Y por eso asumió su papel de rescatarnos. Pero sí que seguramente una profunda tristeza de ver a dónde se tenía que enfrentar y cuál era la calidad humana que tenemos todos nosotros. Porque creo que Pedro además es un personaje que nos puede representar a cada uno de nosotros. Pero seguramente también esa mirada tenía compasión. Porque el Señor aún así dio su vida y fue capaz de entregarse por aquel Pedro y por los demás y por cada uno de nosotros. El amor del Señor no dependía de que Pedro lo amara. El amor del Señor es incondicional. El amor de Cristo es un amor que, como dice Juan 4:19, dice, Él nos amó primero. ¿Nosotros lo amamos al Señor? Claro que lo amamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que Él ha dado su vida por nosotros. Pero Él, porque nos ama a nosotros, siendo como somos. Sin embargo, Él, en su condición, nos amó primero a nosotros. Y eso es lo maravilloso del caso. El amor de Jesús no dependía de que Pedro lo amara. Él nos amó a nosotros cuando éramos débiles y murió por los impíos, no murió por los perfectos. Sabía que era débil y falible, pero sabía también que tenía fe. Yo creo que con la mirada estaba diciendo, Pedro, me has fallado, pero aún así te amo y daré mi vida por ti. Y eso apuntémoslo para cada uno de nosotros. Pedro lloró amargamente. Eso lo explicó el propio Pedro, como vimos al inicio, y los puso. Y por eso ha quedado reflejado para nuestra enseñanza. Y debemos preguntarnos cuál es la mirada del Señor a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos mira el Señor? Con nuestros defectos. ¿Tiene motivos el Señor para estar triste cuando nos mira, cuando nos observa de cerca? Es una lucha que tenemos que tener cada uno de nosotros, queridos hermanos, para intentar que el Señor se alegre cuando nos vea y cuando nos mire. Dios nos ama igual en los días buenos que en los días malos. Hay una alabanza que cantamos ahí en la Torrasa, supongo aquí también. Cuán profundo es su amor. Dice, no lo puedo comprender. O el que hemos cantado de la fidelidad. Es el Señor que es así. Y eso es, al final, la obra de la gracia. La obra de alguien tan grande como Dios, que quiso darse por cada uno de nosotros. Y bien, para concluir, decir que, ya acabamos, que el Señor Jesús restauró después a Pedro. Igual que restaura a cada uno de sus hijos cuando cometemos un error. Y eso es lo más grande del Señor. Nos ama hasta el último momento de nuestra vida. Y nos restaura. El Señor nada más volvió después de ascender al cielo, después de resucitado, vino a buscar a Pedro, a ajustar una cuenta con Pedro. Y le dio la oportunidad de decirle otras 3 veces que lo amaba. ¿Os acordáis? Le preguntó 3 veces. En Juan 21:15. Pedro, ¿me amas más que estos? Ella no contestaba ahí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él ya no hacía comparaciones.
apacienta mis ovejas. Y a la segunda pregunta contestó lo mismo, y a la tercera ya contestó, Señor, tú lo sabes todo. ¿Para qué te voy a decir lo que tú ya sabes? Y es que el Señor quiere que le digamos, pero ya lo sabe, ¿eh? Si hay alguien a quien no podemos engañar, a mi padre, a mi madre, o a mi hermana, o a mi hijo, lo podría engañar, pero al Señor no lo podemos engañar. Pero el Señor lo restauró, y al final le dijo, apacienta mis ovejas. Y vemos a un Pedro transformado después. Después de esa restauración, un Pedro diferente, completamente diferente. Aquel hombre cobarde que se escondía, en Hechos 4, aparece testificando justamente delante del mismo consejo de ancianos y gobernantes que juzgó a Jesús. Incluso estaban ahí Anás y Caifás. Y en aquel mismo consejo, que antes lo aterrorizó, les dijo con valentía, lo podemos leer en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego agregó, cuando lo amenazaron para que se callara, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el milagro de la transformación. Lo mandaban callar y no callaba. Ya no tenía ningún tipo de temor. Y así obra el Señor con cada uno de nosotros. Después de cada caída, el Señor nos transforma. Siempre que haya un arrepentimiento de corazón. Como decía David en el Salmo 51, no quieres sacrificio que yo le daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios del Señor, de Dios, son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás, tú, oh Dios, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y si tu corazón es un corazón humilde y un corazón arrepentido, el Señor siempre te restaurará. Gloria al Señor, porque solo en Él hay salvación y además restauración en cada uno de nuestros errores. Y voy a acabar con un versículo del propio apóstol Pedro. Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y que el Señor nos bendiga. Amén.